a Dios por el alcance que estamos teniendo ya a nivel internacional. Vamos en esta mañana a continuar estudiando el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, versículos 25 al 35, y nuestro tema en esta mañana a desarrollar se titula La profecía de Simeón. La profecía de Simeón. Lucas 2, 25 al 35. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Había llegado el tiempo ya de dedicar al niño al cuidado y a la protección de Dios. En nuestro último estudio vimos que José y María, los padres de Jesucristo, en primer el rito de la purificación, de acuerdo a la ley en Levítico 12, donde la mujer al parir a un niño varón tenía que purificarse 40 días, y cuando fuera una mujer tenían que ser 80 días. María atravesó este proceso como toda mujer judía, sometida y sujeta a la ley. Después vino el rito de la circuncisión y después la dedicación a Dios, que es en la que nos encontramos en este momento. José y María llevan al niño Jesús al templo para dedicarlo, cuando de repente se les atraviesa en el camino un hombre llamado Simeón. Y este encuentro no fue fortuito ni accidental. Todo absolutamente en el reino de Dios está perfectamente bien programado y anticipado, y no fue una coincidencia tampoco que en el momento en que ellos llegaban se encontraran con un hombre llamado Simeón, al que esta mañana vamos a estudiar. Lo único que la Biblia nos dice respecto al carácter de este hombre es que vivía en Jerusalén y que era un hombre, versículo 25, justo y piadoso. Esta palabra justo es la palabra griega dikaios, con D de Daniel y con K, dikaios, que significa recto, honesto e íntegro. En otras palabras, Simón era una persona que trataba a sus semejantes. A nadie había transado, de nadie se había aprovechado, pagaba los salarios justos, no se peleaba con su jefe, era honrado, pagaba sus impuestos. Esto es lo que cubre el espectro de la palabra justo. Dice en primera de Juan 3, versículo 7, hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia, el que paga sus impuestos, el que no tranza a nadie, el que es honrado, el que es honesto en la vida, el que procede abierta y transparentemente con sus semejantes, esta persona, dice la Biblia, es justo. Así como él es justo también. Entonces, es importante que nosotros veamos
que sí existen en esta vida personas honestas, honradas, transparentes, sinceras, que no están buscando sacar objeto ni provecho de los demás. Y esta característica es importantísima para que Dios pueda revelarnos, guiarnos, darnos esperanza y conceder las peticiones de nuestro corazón. Porque vamos a ver que este hombre, Simeón, tenía un anhelo que se le cumplió al momento de morir. Además dice la Biblia que este hombre era piadoso. Y aquí se usó la palabra griega eulabes, con B grande y con E de Enrique. Eulabes, que significa cuidadoso y cauteloso en su relación con Dios. Simeón era un hombre cuidadoso en su relación con Dios. Era un hombre que se levantaba y era muy cuidadoso de que nada se atravesara en su camino, ni el teléfono, ni llevar a los niños, ni levantarse tarde. Era un hombre cuidadoso y sabía que lo más importante diario en su vida, y no permitía que nadie le robara este tiempo en su relación con Dios. Su devocional con Dios era lo más importante de su vida. Nosotros, hermanos, debemos de recordar que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y con temblor, como dice Filipenses. Y aquí no significa que la vamos a perder, significa que la salvación es como un jardín que Dios nos ha dado, donde tenemos que regar las plantas, cuidar que no crezca mala hierba, que le dé el sol, en fin, tenemos que tener cuidado de cómo está nuestra relación con Dios. Simeón era un hombre cuidadoso, piadoso, que vivía cerca de Dios y que su relación con Dios era lo más importante. Ahora dice a continuación en Lucas 2, versículo 25, que este hombre, en tercer lugar, esperaba la consolación de Israel. Este hombre vivió durante años, no sabemos cuántos años, porque la Biblia no nos los revela, pero tal vez fueron 50 años de su vida, que estuvo esperando la paraclesis. La palabra consolación es en el griego paraclesis, y es interesante que el Espíritu Santo se le llama el paracleto. Paracleto es la palabra que se usaba en los griegos para los abogados. Un paracleto era una persona que era llamada al lugar de otra para ayudarlo, para defenderlo, para protegerlo y para consolarlo. Ahora los abogados son llamados para otra cosa, ¿verdad? La mayoría, aunque hay honestos, ¿verdad? La mayoría son enviados, parece que del diablo, para sacarnos todo lo que tenemos, ¿no? Pero la palabra abogado en sí implica defensor, ¿verdad? El que defiende, el que te representa, el que te cuida, y es precisamente lo que Dios hizo cuando nos envió al Espíritu Santo. Dios sabe que vivimos en un mundo donde no tenemos a nadie que nos defienda. Atravesamos un mundo donde la consolación ya casi es más difícil encontrar. Vivimos un mundo donde necesitamos un paño de lágrimas, alguien con quien llorar. Y esto no lo encuentras ya ni en tu mamá muchas veces, ni en tu papá, ni en los hermanos, porque es consolación, ayuda, protección de hombres. Pero Dios nos envía al Paracletos, al Espíritu Santo, para que Él sea nuestro consolador. Y muchos de ustedes, es triste decirlo, no quieren ser consolados. Hay muchos de ustedes que tienen ya 3, 4 meses sufriendo una pena. Hay muchos de ustedes que están sufriendo tragedias y están atravesando problemas morales en su casa. Pero no es que Dios no los pueda consolar, sino que ustedes no creen en la consolación de Dios. Dice en 2 Corintios 1, del 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No hay un problema, no hay una tragedia, no hay una aflicción que atravesemos en la vida que Dios no nos consuele.
Pero repito, muchas veces, muchos cristianos no aceptan esta consolación, no reconocen esta consolación, ni tampoco buscan consolación. Es increíble la cantidad de cristianos masoquistas que existen. Y digo esto porque masoquismo significa la persona que le gusta sufrir. Y hay muchos de ustedes que en lugar de buscar consuelo, en lugar de buscar consejería, se tragan su problema, viven su problema, y no quiero, y ahí estás chille y chille y chille, y no te sales de tu casa, y te enrollas en tu pozo, y te rodeas con una coraza, y no permites que nadie se te acerque, ni siquiera buscas el consuelo de Dios en las Sagradas Escrituras. En el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, el apóstol Pablo escribió al respecto, diciéndonos: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Este libro fue escrito por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el autor de este libro. El Espíritu Santo no me puede consolar aparte de la Biblia. No esperes que se te aparezca un ángel y te diga: mi chiquita, pobrecita, y que te acaricie. Cuando tú quieres consuelo, ven a la Biblia. ¿Quieres dirección? Ven a la Biblia. ¿Quieres esperanza? Ven a la Biblia. La Biblia nos fue dejada para que tengamos esperanza y consuelo. Cuando dice la Biblia en Lucas 2:25 que Simeón esperaba la consolación de Israel, nos habla que la nación estaba hasta el momento del nacimiento del Mesías desconsolada. 400 años habían pasado desde Malaquías hasta Juan el Bautista. Se conoce como el período intertestamentario. 400 años. No había profetas, no hubo voz de Dios, y se compara con la tierra, porque las cosas de la Biblia, el trasfondo geográfico de la Biblia, el trasfondo histórico de la Biblia, tienen implicaciones espirituales. Cuando Dios nos habla de la tierra y la semilla, está comparándolo con algo espiritual. Durante 400 años, los corazones de los hombres, que en Marcos 4 representan la tierra, estaban secos. No había habido agua, no había habido profetas, no había sembradores, no había nada. Y de repente aparece el Bautista, seguido por el nacimiento 6 meses después del Salvador. Este hombre, Simeón, estaba esperando el consuelo de Israel. ¿Quién creen ustedes que era este consuelo? El Mesías. Porque no era hasta que el Mesías hiciera su aparición de que Israel comenzaría a experimentar el consuelo. 30 años más tarde se oyó una voz que comenzó a decir: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos verán a Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal mintiendo y calumniándolos, porque así persiguieron a los profetas y a todos los que me siguen. Y esta voz que comenzó a ser escuchada en Israel, ¿qué fue lo que les trajo? Consuelo, descanso, tranquilidad y paz. Este hombre estaba esperando esta venida del Mesías. A continuación dice la Biblia que los judíos fieles sabían entonces que el único consuelo que tendrían sería cuando viniera el Mesías. Y nosotros, de la misma forma, decimos la misma verdad. Dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 1 al 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, Simeón tenía ¿qué cosa? Una esperanza.
Y no la vio a los 30 años y siguió igual, honesto, justo, temeroso de Dios. No la vio a los 50 años, tal vez a los 60 años fue cuando finalmente pudo cargar y ver la esperanza de Israel. Todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si Jesucristo viniera en la noche, ¿te avisaría que iba a venir? Si viniera dentro de 3 días, ¿te avisaría que iba a venir? ¿Sabrías tú en tu espíritu que la venida de Cristo está cerca? No lo sabrías si no estás desde este momento purificándote. Las personas que realmente esperan que Jesucristo se aparezca algún día, viven purificándose. Viven siendo cada día más transparentes, cada vez más santas, cada vez más honrados, más honestos, más derechos con sus semejantes en su trato, más sinceros con la gente, viven más, se entregan más a la gente porque tienen la esperanza de que cuando Él venga, un vaso de agua que hayamos dado a una persona nos será recompensada en su reino milenial. Dice la Biblia que no solamente Simeón era el único que tenía esta esperanza. Vean ustedes en Marcos 15:43 que otro hombre como Simeón fue José de Arimatea. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Este hombre millonario, llamado José de Arimatea, de los más ricos que había en el tiempo de Cristo, no permitió que sus riquezas lo ensalzaran, lo enaltecieran, ni le dieran una falsa seguridad. José de Arimatea esperaba en su corazón lo mismo que un hombre pobre, Simeón, pobres y ricos en Israel esperaban, contados con los dedos de la mano, la esperanza del nacimiento del Mesías. Y esto es lo mismo que se nos enseña también a todos nosotros. Dice en Tito, capítulo 2, del 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios que se derramó en mi vida y que me salvó, me enseña que ahora tengo que vivir sobria, justa y piadosamente. Sobriamente significa con mesura, con modalidad, con control propio, sin que me exceda en ninguna cosa, durmiendo mis 8 horas diarias, no comiendo como lechón, cuidando mi cuerpo, haciendo ejercicio. Vivir sobriamente es vivir consciente de que somos responsables de la vida que le damos a nuestro propio cuerpo, y que vivamos justa y piadosamente. ¿Qué dice la Biblia de Simeón? Que vivía justa y piadosamente. Se nos enseña a nosotros lo mismo. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Por qué vamos a vivir una vida sobria, justa y piadosa? Porque estamos aguardando, estamos esperando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, si tú eres una persona que te dices cristiana y tu vida no es una vida sobria, justa y piadosa, eres un mentiroso. Tu papá puede ser cristiano, tu abuela puede ser cristiana, puedes inclusive venir a una iglesia cristiana. Cuando venga Jesucristo, no te irás con Él. Te quedarás en este mundo y te jalarás los pelos y llorarás sangre y lamentarás, y será demasiado tarde. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación. Hoy el Espíritu Santo te está moviendo a que mantengas dentro de ti esta esperanza bienaventurada. Ahora regresamos a Lucas 2 y en el versículo 26 vemos la promesa
sobrenatural que se le dio a este profeta de Dios desconocido. Dice la Biblia que el Espíritu Santo estaba sobre él y además, en segundo lugar, que el Espíritu le había revelado que no vería la muerte hasta que viera al ungido del Señor. Este hombre conocía las Escrituras. Este hombre, Simón, sabía las Escrituras relacionadas con la venida del Mesías. Esto nos muestra que Simeón caminaba muy cerca de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Amós 3:7 la Biblia dice: no hará nada el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. Dios quiere que tú sepas los tiempos que estás viviendo. Dios quiere que sepas el momento en que estás atravesando con tus hijos. Dios quiere que sepas que es el momento de hacer este negocio o que no es el tiempo de hacer este negocio, que no te precipites. Dios quiere que sepas si es el tiempo de cambiarte de casa o de irte a Monterrey a vivir o quedarte aquí. Dios quiere dirigir nuestra vida. Pero Dios no puede dirigir nuestra vida si no somos justos y piadosos delante de Él. Dice el versículo 27 y 28 que entonces, movido por el Espíritu, después de casi 70 años de mantener esta perseverancia en su corazón, el Espíritu Santo un día se levantó y sintió que debería ir a un lugar, al templo. Ese día él no sabía cuando se desayunó, ni cuando tomó su yogur, ni su frutita, ni cuando se puso su corbata. No sabía que tenía una cita con el destino. Y nosotros así no sabremos el día que Jesucristo venga por nosotros. Nos vamos a levantar y nos desayunamos, o a lo mejor será a las 5 de la tarde o a las 2 de la tarde, y ese día, sin que ninguno de nosotros supiésemos, en algunas horas estaremos viendo cara a cara a Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque desapareceremos de esta tierra, millones desaparecerán de esta tierra, todos los que tenían y esperaban el consuelo de la segunda venida de Jesucristo. Y así se levantó Simeón, no sabía qué iba a pasar y se fue al templo. Y dice el versículo 27, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: aquí nosotros nos encontramos que Simeón tiene la bendición de Dios de cargar con sus brazos y ver con sus ojos al niño Dios. Ahí en sus brazos, este hombre ve al Mesías y lo carga con su propio cuerpo. No era coincidencia, como dijimos antes, que ese momento había sido arreglado por Dios. Este era el día que él había estado esperando con tanta paciencia y con tanta fidelidad. Y a la hora de cargarlo, lo reconoció así de pequeño, porque el Espíritu Santo le estaba mostrando: ese niño es la consolación del pueblo de Israel. Hace aproximadamente 2 meses, un muchacho, me reservo su nombre, me habló hace 8 años, él tenía 22 años, se murió de 30 años en una silla de ruedas, paralítico, sin poder moverse. Y hace 8 años oyó un programa de radio de nosotros, él vivía por Ermita, Iztapalapa, y se convirtió. Lo habían desahuciado a los 22 años. De una familia de las más pobres que ustedes se puedan imaginar, allá por la carretera Puebla. Vivía cerca de los basureros. Un día me habla su mamá y me dice: señor Alducin, mi hijo le está escuchando en el radio y ha escuchado esto y tenemos algunos cassettes y quisiéramos saber cómo pueden ustedes hacernos llegar una Biblia. Entonces algunos hombres de aquí que trabajan con nosotros aquí en Carga fueron allá y lo visitaron, les mandamos la Biblia
y después mandamos un coche para que lo trajeran a la iglesia del sur y comenzaron a asistir por un tiempo con nosotros. Y este muchacho, no se imaginan ustedes la dulzura de sus ojos y la resignación, el consuelo que en su silla de ruedas le dio el saber que algún día vería a Jesús. Hace 2 meses me habla este muchacho por teléfono a las 5 de la tarde a la casa de ustedes y me dice: Armando, quiero despedirme de ti. Quiero darte las gracias por todo lo que Dios ha hecho a través de tu vida y de la iglesia Vida Nueva, y quiero decirte que en 1 o 2 días me voy con Jesús. Así me dijo. Le dije: oye, no, espérame tantito, tú tienes que conocer más al Señor. Y le dije, además, yo dije, ¿verdad? ¿Cómo puedes saber que Él se va a morir? Y exactamente a los 3 días me habló su mamá y me dijo: ha partido mi hijo con el Señor. Y antes de morir, me acuerdo sus palabras, me dijo: Armando, ¿sabes qué? Ya no quiero quedarme, ya no puedo sufrir más. Sufro mucho, me dijo, no sabes cómo sufro, ya no puedo hacer nada, tengo que tener oxígeno. Le estuvimos mandando oxígeno durante los últimos 3 años de su vida a esta familia, y dice: ya quiero estar con el Señor. Y el Señor me dijo anoche que en 3 días viene por mí, y a los 3 días se murió este muchacho. La mamá sigue yendo con nosotros allá al sur, es una señora de lo más pobre que hay, le seguimos ayudando, ¿verdad?, con despensas, con ropa, con dinero, pero yo me quedé impactadísimo de ver que hay personas que saben por el Espíritu Santo que se van a morir. Y Dios le dijo: prepárate porque vengo en 3 días. Y este muchacho era tan entregado y tan consagrado a Dios que Dios le concedió la bendición de decirle: prepárate, nos vamos a casa. Hermanos, lo mismo que encontramos en las páginas de la Biblia, lo encontramos en la vida diaria. Dios sigue hablando y revelándose a los justos y a los piadosos. Y en penúltimo lugar, dice Lucas 2:28 al 33, que entonces Simeón le levanta y prorrumpe Simeón en un canto profético, el cual en latín se llama el Nunc Dimittis, que se refiere a las primeras palabras de este canto en latín. Y en primer lugar dice el versículo 29, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. O sea, recuerden que Dios le había dicho a Simeón: Simeón, no te vas a morir hasta que veas al Mesías. Y él, al tener al niño, su espíritu le da testimonio por el Espíritu Santo que ese niño era el Mesías. Y ahí Simeón ya podía morir en paz. Yo creo que todos y cada uno de nosotros debemos de tener un anhelo antes de morir. ¿Qué quisieras pedirle a Dios antes de morir? Yo he oído a muchos hermanos que me dicen: Armando, yo quisiera decirle a Dios antes de morir: Padre, no me lleves sin ver a mi hijo en tu camino sirviéndote. ¿Lo has hecho tú? No me lleves de esta vida hasta que vea a mi hija, Señor, sirviéndote. Y cuando yo la vea sirviéndote, puedo morir en paz. ¿Cuántos de ustedes tienen este anhelo en su corazón para que Dios te conceda, como dice el Salmo 20, las peticiones de tu corazón? ¿Cuántos de ustedes tienen anhelos, esperanzas profundas? Oh Dios, no me lleves hasta que vea yo que México ha sido conquistado, hasta que las llamas del Evangelio han incendiado, hasta que la gente en mi tierra, hasta que mi familia te conozca. ¿Cuántos de ustedes tienen estos anhelos? No podemos pasar a la vida tan fríos y tan tibios. Este hombre guardó durante años este sueño: oh Dios, no me lleves hasta que yo vea con mis ojos al Mesías. Y Dios le concedió las peticiones de su corazón. Dice el profeta Simeón en el versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Este niño era la salvación que Dios enviaba del cielo para los seres humanos y para consolar a los seres humanos. Este niño que estaba naciendo sería el origen de la paz. Y desde el nacimiento de Cristo hasta nuestros días, no hay nadie que pueda traer paz a tu vida más que Jesús, el Hijo de Dios. Porque Él hizo la paz
en lugar nuestro en la cruz del Calvario. Dice Colosenses 1, 20 y 21, haciendo la paz mediante la sangre derramada en el Calvario. La sangre y la vida que Jesús derramó hizo posible que Dios y el hombre se juntaran, se amistaran en la cruz del Calvario. Y este niño era el origen de esta paz. Él había conocido la palabra de Dios, Simeón había confiado en ella y ahora él le decía a Dios, este niño es la salvación que has preparado para todos los hombres. Más tarde, cuando Jesús creció, manifestó al pueblo, en Juan 14, 27, le dijo a la gente, Juan 14, 27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando vino Jesús trajo la paz. Y se iba Jesús y no se iba la paz con él. Dijo, se las dejo. ¿Ya lo vieron? Juan 14, 27, mi paz les dejo. Yo me voy, pero se queda en el mundo. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Y si tú tienes al Espíritu Santo morando en tu vida, tienes esa paz y después se convierte en un fruto del Espíritu. Pero es que soy cristiano y no tengo paz porque no tienes una relación íntima con Dios, porque no eres una persona justa ni piadosa, porque no eres honrado, no eres honesto, no sirves a Dios, no eres puro de corazón. Esa paz es el resultado de nuestra comunión con Dios. Tenemos la paz de Dios y después tenemos que tener la paz con Dios todos los días. En Juan 16, versículo 33, Jesucristo volvió a decir otra vez lo mismo con diferentes palabras. Juan 16, 33, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. Hoy en la mañana estuviste con Él, entonces tienes paz porque la paz se encuentra en Él, no en el Valium, ni en un chocho tranquilizante, ni en un cigarro de marihuana, ni en una grapa de cocaína, ni en un bachichazo de mota, ni en un trago de alcohol, ni tampoco cuando tengas dinero. Esa paz se encuentra en alguien, no se encuentra en la iglesia, no se encuentra en los coros, no se encuentra en una organización, se encuentra en la persona de Jesús. Estas cosas les he hablado para que en mí. Entonces tenemos que ir a Él, porque Él es el origen de la paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Cuando vamos a Jesús, al estar con Jesús desayunando, al haber estado con Él hoy en la mañana, al haber platicado con Él, salgo de mi casa con mucha confianza, confiado. ¿Por qué? Porque me dijo que Él había vencido al mundo y voy a tener problemas y oposición y persecución, pero las enfrento confiado porque estuve con Él, y si Él lo venció y Él está en mí, yo también las venceré. Gloria a Dios. Pero no me puedo enfrentar al mundo sin Él. No puedo enfrentar a resolver los problemas en mi casa sin haber estado con Él. No puedo yo hacerle frente a mis negocios, a la iglesia, si no tengo paz. Mi paz es la fortaleza de mi vida. El gozo del Señor es mi fuerza. La paz es la que nos da la victoria. Si tú enfrentas un problema sin paz, pierdes. Pierdes. Porque es la paz. Esta situación de quietud, de tranquilidad, de confianza, la que nos hace ser más que vencedores. El niño era señalado para la salvación del mundo. El niño sería, versículo 32, la luz de los gentiles y la gloria de Israel. El niño sería la revelación de Dios para alumbrar el camino, la verdad y la vida de todos los que están buscando en esta mañana ser consolados. Si tú estás satisfecho con tu vida, si tú crees que tu vida ya no tiene algo mejor que te depare, si tú crees que la vida que estás viviendo es todo,
nunca podrás conocer el nuevo reino, la nueva dimensión que Dios tiene para tu vida y tu familia. Mientras tú estés conforme con tu vida y satisfecha con tu vida, no podrás recibir la consolación de Dios. Tú necesitas darte cuenta que tu vida necesita algo más grande. Necesitas anhelar grandezas espirituales. Necesitas saber que hay otro mundo que no es la miseria de mundo en que estás viviendo. Pero este mundo se encuentra solamente en el Salvador de este mundo. Los padres finalmente, dice la Biblia en el versículo 33, se maravillaron de la profecía de Simeón. Estas palabras proféticas les fueron dadas a José y a María para fortalecerlos, para animarlos y para confirmarles la promesa del ángel cuando se les apareció y les anunció la venida de Jesucristo. Y finalmente dice la profecía en el versículo 34 que este niño sería puesto para dos cosas: para la caída y, en segundo lugar, para el levantamiento de muchos en Israel. Este niño sería lo que la Biblia llama la piedra de tropiezo. La gente en los tiempos de Cristo estaban en su religión caminando, y Cristo sería como una piedra que se les atravesara en el camino y tropezarían en la piedra. O sea, Cristo venía para detenernos nuestro camino y decirnos: no es cierto que vas en el camino verdadero. Y al tropezar te das cuenta que esa piedra que tú le llamas que se te atravesó en el camino es Jesucristo, para que tú te pares y reconsideres y reflexiones que tu camino no es recto. Ahora, si tú te brincas la piedra y sigues caminando, no te sirvió que Jesucristo te tropezara a la mitad de tu camino. Ayer estábamos mi esposa y yo comiendo con toda la familia de mi esposa en Cuernavaca, casa de mis suegros, y toda la familia de mi esposa se convirtió hace como un mes. Todos sus hermanos, una comida ahí, Dios me usó y vinieron a Cristo todos al mismo tiempo. Fue una cosecha tremenda la que mi esposa tuvo con su familia después de estar orando 7 años por ellos. Y uno de mis cuñados ayer me comenzó a bombardearme con preguntas y que esto y que aquello, y comencé a decirle la verdad: mira, la verdad es esto, la verdad es esto, la verdad es esto, y comenzó él a decir: ¿sabes una cosa? Todo esto me es tropiezo. Todo esto es como un shock, dice, esto es traumático. Yo creía que en mi religión, y me estás diciendo que es totalmente lo opuesto, y le enseñé este pasaje. Jesús ha sido enviado para que muchos caigan y otros se levanten. Tú, le pregunté a mi cuñado ayer, ¿en qué situación te colocas? ¿Te vas a quedar tirado o te vas a levantar con Jesucristo? Jesucristo vendría para tirar a muchos y para levantar a otros. Y dice la Biblia que finalmente la profecía de Simeón anuncia el dolor de María. Versículo 35, el sufrimiento de una madre cuando ella estaría al pie de la cruz, viendo aquel bebé de quien se profetizó, de quien se fue a su casa a los 30 años, de quien comenzó ya a separarse de él por su ministerio al cual Dios le llamó. María finalmente encuentra a su hijo Jesucristo colgado, despedazado, ensangrentado, agujerado. Pregúntenle a María si alguna madre, al ver a su hijo que le cambió los pañales, que lo educó y que vivió para él, lo ve en esas condiciones, no siente como si una espada atraviesa su corazón. El dolor de una madre por un hijo no tiene comparación en esta vida. Se le anuncia a María: una espada traspasará tu misma alma. Y dice en el Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 25, estaba Pedro entonces y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena. ¿Y los discípulos dónde estaban? Nadie en la cruz se quedó. Un solo discípulo y 3 mujeres, las 3 Marías al pie de la cruz, firmes, llorando, lamentando y doliéndose. Y Juan, el discípulo amado, fue el único que se quedó con María
y que le dijo Jesús desde la cruz: Juan, ahí está tu madre. Y a María le dijo: mujer, ahí está tu hijo. Aunque Juan no era hijo de María y María no era madre legítima de Juan, desde la cruz del Calvario Jesucristo dejaba formada en la tierra la familia espiritual. Lo que años antes dijo: mi padre y mis hermanos son los que me obedecen y hacen la voluntad de mi Padre, lo confirma en la cruz del Calvario. El destino del niño estaba sellado. Se profetiza su oposición y su muerte. Se profetiza el terrible dolor que su madre atravesaría cuando le viera crucificado, y se le dice que el propósito de su muerte, finalmente, versículo 35, era para que los pensamientos de muchos corazones fueran revelados. Jesús murió para revelar la maldad que nosotros tenemos en nuestro corazón. Ahí en la cruz de Cristo se revelaron y se manifestaron los pensamientos de toda la raza humana. Como Dios dice en Juan 3:10, no hay justo ni aun uno, todos nos alejamos, todos nos desviamos, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La cruz de Cristo nos muestra que somos profundamente malos y que ante la luz aborrecemos la luz y queremos nuestros caminos y amamos las tinieblas. La cruz de Cristo nos muestra la profundidad del amor de Dios y la profundidad de la pecaminosidad del corazón humano. Todo esto estaba en estas palabras profetizado en la boca de Simeón. Y antes de morir, Jesucristo finalmente dijo estas palabras: porque no envió Dios al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El día del juicio, ¿cuál será tu culpa? Que tuviste a Jesús enfrente de ti, supiste de un mejor camino, supiste del Salvador, y tú le dijiste a Jesús: no te necesito, no te quiero, prefiero mis caminos, mi oscuridad, mi dolor, no quiero consuelo, quiero vivir mi vida. Este es el juicio. Que cuando tú te vayas al infierno, Dios no te mandó al infierno, tú escogiste, hiciste una decisión de tu libre albedrío, y cuando pudiste escoger a Cristo, le rechazaste. Y ahí en el infierno se oirá una voz que diga, ¿verdad? Gracias los que hicieron la voluntad de Dios. Y se oirá la voz de Dios que les diga a los del infierno: sea hecha tu voluntad. ¿Qué prefieres decirle ahorita a Dios Padre: sea hecha tu voluntad? O que Él te diga a la hora de la muerte: sea hecha tu voluntad. No quisiste en mi vida y en tu vida venir a Cristo, sea hecha tu voluntad. Tu voluntad fue condenarte, te vas al infierno eternamente. Tú decides en esta mañana si quieres esperar el consuelo del pueblo de Dios, que es la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de Jesucristo en los aires por nosotros. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así también como Él es puro. Oremos. Señor, te damos gracias porque has traído a nuestra vida esperanza y consuelo y paz y gozo en la persona de Jesucristo, tu Hijo. Te damos gracias, Señor, porque conocemos que vale la pena vivir para Él. Te damos gracias porque nuestro trabajo no es en vano. Toda lágrima será algún día enjugada. Estos sufrimientos de nuestro hermanito Alfredo, que se fue contigo, Señor, conmovieron a muchos de nosotros nuestro corazón, después de verle 10 años en silla de ruedas sufrir. Y nos preguntábamos muchas veces: ¿por qué lo deja sufrir? Y ahora
Él ni siquiera considerará estos años que padeció en la silla de ruedas, porque comparado a lo que ahorita está en el cielo Él, gozándose y saltando de alegría, los sufrimientos de su vida no son comparables a la gloria que en este momento está viviendo. Te pedimos por la madre de Alfredito, Señor, que la sigas bendiciendo y fortaleciendo a nuestra hermana. Y te damos gracias por ejemplos de hombres y jóvenes como él. Él no podía caminar, él no podía mover las manos, su parálisis era total, pero su lengua no estaba clavada y sí podía abrir la boca. Y un día él dijo: Jesús, ven a mi vida. Gracias, Padre, porque a nosotros nos has dado salud. Tenemos pies y manos para ser usados y presentados como instrumentos de justicia. Oh alma mía, no te olvides de los beneficios de Dios. Gracias por los que no estamos atados a una silla de ruedas, Señor. Gracias a los que no estamos atados a una cama en un hospital. Y esta salud viene de ti, Señor, para que la usemos para tu gloria en Jesucristo. Oh Dios, mueve nuestros corazones a hablarle de Cristo a la gente, a nuestros familiares. No desmayemos en orar por nuestros familiares, como los familiares de mi esposita, Señor, que tú salvaste, porque la oración es contestada tarde o temprano. Padre, muévenos a orar por los gobernantes. Muévenos a orar por el gobernador del Estado de México, el presidente municipal, nuestros primos, hermanos, cuñados, porque tú intercedes cuando nos ponemos en la brecha a favor de los hombres. El juicio viene. El juicio no tarda de Dios. Huyan de Babilonia, salgan, pueblo mío, dice el Señor, y yo los recibiré. No se contaminen ni se manchen con la mugre de este mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace mi voluntad permanecerá para siempre. Bendito Salvador, gracias por tu consuelo, por tu luz y la esperanza que trajiste a nuestra vida. En tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén.